En la primavera de 2018, en una sala de conferencias en Colombia, Gianni Infantino le contó al Consejo de la FIFA algo que dejó a todos los presidentes completamente sorprendidos. Un grupo de inversores, no quiso decir exactamente quiénes eran, solo que provenían de Medio Oriente y Asia, quería entregarle a la FIFA 25.000 millones de dólares. A cambio, obtendría los derechos para organizar un mundial de clubes ampliado a 24 equipos y una nueva Nations League global. Ahora bien, no había ningún documento que respaldara esta propuesta. El propio Infantino dio la cifra de manera verbal. El consejo ni siquiera sabía quiénes eran los compradores y eso fue suficiente para rechazar la oferta. 8 años después, Infantino lo intentó de nuevo, pero esta vez no se limitaría a plantearlo discretamente en una sala de reuniones, lo anunciaría ante el mundo entero. Y la respuesta de la mayoría del mundo del fútbol fue tan rápida y contundente que hizo que aquel rechazo de 2018 pareciera insignificante. Porque si muchos aficionados al fútbol ya tenían una mala opinión de Gianni Infantino, bueno, ahora es todavía peor. Porque esta es la historia de cómo el presidente de la FIFA intentó, por al menos tercera vez durante su mandato, vender una parte del mayor activo del fútbol. Y de cómo este intento, que finalmente terminó explotándole en la cara, también sacó a la luz todas las demás polémicas que había logrado esquivar silenciosamente durante toda una década. Porque justo después de organizar el mundial más rentable de la historia, se estima que la FIFA generó alrededor de 15.000 millones de dólares durante los últimos 4 años. Y recientemente, Gianni Infantino presentó su próximo gran movimiento: convertir los derechos de transmisión, patrocinio, licencias y entradas de la FIFA en una nueva entidad llamada FIFA Forward Enterprise, para después vender aproximadamente el 20% de esta compañía a inversores privados por unos 20.000 millones de dólares. Es decir, según las propias cifras mencionadas por Gianni Infantino, y no sería la FIFA en sí, sino esta FIFA Forward Enterprise la que tendría una valoración de 20.000 millones de dólares, y el argumento de la FIFA era que esto no tenía que ver con privatización, sino con desarrollo. Supuestamente, el plan permitiría que la FIFA mantuviera el control total y la exclusividad sobre sus competiciones y su estructura de gobierno. Mientras tanto, el dinero aportado por los inversores serviría para destinar miles de millones a programas de desarrollo del fútbol base, formación de entrenadores e infraestructura en los países miembros. Además, cada federación de fútbol recibiría hasta 20 millones de dólares en financiación inmediata y por única vez a través de un programa llamado FIFA Fast Forward. Sería aprobado rápidamente siempre y cuando esas federaciones dieran su aprobación al plan más grande antes del 19 de septiembre. O sea, sí te vamos a dar dinero, pero primero por favor aprueba este plan. Y se podría argumentar que básicamente esto es un soborno, solo que presentado de una manera mucho más bonita. Y aunque recaudar miles de millones para programas de fútbol base, formación de entrenadores e infraestructura en los países miembros suena bastante bien, hubo 2 detalles principales que hicieron que el escepticismo se convirtiera en furia casi de inmediato. Primero, el principal inversor mencionado en los propios documentos de la FIFA era Tribe Capital, dirigida por Josh Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Donald Trump y antiguo asesor principal del presidente. Y sin entrar demasiado en política, Josh Kushner también está involucrado en todo tipo de proyectos y operaciones en una determinada región del mundo. El segundo punto tiene que ver con esos 20 millones de dólares por federación que mencioné antes. Básicamente, el mensaje sería que esta supuesta oportunidad de inversión en realidad es una forma de ejercer presión. Si las federaciones no firman, ese dinero podría no estar disponible para ellas más adelante. Y por si fuera poco, apenas unos meses antes, la FIFA le había entregado a Trump su primer premio de la paz. Durante el Mundial, además la FIFA llegó a suspender una tarjeta roja que había recibido el futbolista estadounidense Folarin Balogun, después de que según los reportes Trump le pidiera a la FIFA revisar el incidente y reconsiderar la sanción. Y nuevamente no estoy intentando convertir esto en un asunto político, porque independientemente de lo que piense sobre Trump, el punto es que en el fútbol este tipo de cuestiones no deberían tener ninguna influencia sobre el deporte. Pero como hemos visto, claramente la tienen. Y casualmente, Infantino había aparecido tantas veces en eventos de Trump que el Comité Olímpico Internacional incluso abrió una investigación para determinar si la presencia de Gianni Infantino en el lanzamiento del llamado Consejo de la Paz de Trump violaba las normas de neutralidad política del movimiento olímpico. Así que cuando se descubrió que el nuevo comprador de 20.000 millones de dólares tenía vínculos directos con la familia Kushner, realmente no fue difícil para los periodistas de investigación conectar los puntos. Y con todas estas noticias saliendo prácticamente al mismo tiempo, todo el mundo del fútbol dijo que la UEFA convocó una reunión virtual de emergencia con las 55 federaciones miembros y todas llegaron a una decisión unánime: boicotearían cualquier competición de la FIFA, incluido el propio Mundial, mientras el plan de Gianni Infantino siguiera en pie. Y su comunicado conjunto apareció prácticamente en todos los titulares que cubrieron la noticia, con un mensaje bastante claro: el Mundial no está a la venta. Andy Burnham, primer ministro del Reino Unido, fue igual de contundente en redes sociales. Escribió que el Mundial, cito, nunca fue de nadie como para poder venderlo. La CONCACAF también rechazó el plan de Gianni Infantino ese mismo día. La Confederación Asiática de Fútbol hizo lo mismo poco después, aunque no llegó a amenazar formalmente con un boicot.
sí expresó explícitamente su apoyo a la UEFA y a la CONCACAF. En aproximadamente 48 horas, 3 de las 6 confederaciones de la FIFA se habían pronunciado públicamente en contra de Gianni Infantino. Y entonces todo empezó a desmoronarse desde adentro. Porque Carlos Cordeiro, uno de los principales asesores de Infantino y el hombre que el propio Infantino había elegido para formar parte del grupo de trabajo del Mundial en Estados Unidos, renunció en señal de protesta. Cordeiro dijo que no podía quedarse de brazos cruzados mientras la FIFA consideraba vender una participación del Mundial. Y el propio director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, le dijo a los periodistas que se sentía, cito, engañado. Insistió en que el plan realmente no era un proyecto de la FIFA, sino algo que había sido diseñado entre bastidores y que de repente la organización tenía que salir públicamente a defender. Ahora, con un levantamiento de varias confederaciones y miembros de su propio equipo abandonándolo, Gianni Infantino tiró de la cuerda y puso fin al proyecto en cuestión de días. En un comunicado público, la FIFA anunció que el proyecto, cito, no seguirá adelante, y aquella postura defensiva que habían mantenido anteriormente, asegurando que nadie estaba vendiendo el fútbol y que toda la polémica se debía simplemente a informaciones erróneas. Bueno, envejeció bastante mal. Pero lo más increíble es que con los planes de Infantino prácticamente muertos, y sus propios asesores dándole la espalda públicamente, necesitaba desesperadamente un salvavidas. Así que intentó llamar a la única persona que llevaba los últimos 2 años tratando de convertir en el aliado más poderoso del fútbol, Donald Trump. Y según varios informes, Infantino intentó comunicarse con Trump repetidamente durante todo un fin de semana. Y bueno, Donald Trump no contestó. Al no poder comunicarse con él, Infantino también habría organizado llamadas privadas con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Su intención era presentar el papel del fútbol como una herramienta de poder blando para Estados Unidos. Una idea que al parecer nadie dentro del gabinete de Trump se toma realmente en serio. La FIFA posteriormente negó que alguna llamada con Rubio hubiera sido programada, calificando todas esas informaciones de, cito, simplemente falsas. Sin embargo, hubo un detalle bastante llamativo. Nunca negaron que Infantino a título personal hubiera intentado comunicarse con Trump, solo aclararon que la FIFA, como organización, no estaba intentando hacerlo. Entonces, ¿por qué Trump no contestó al teléfono? Bueno, a estas alturas eso es algo que realmente nadie sabe, aunque en internet ya han comenzado todo tipo de especulaciones. Pero quizás simplemente Trump no quiere involucrarse en toda la polémica que rodea a Gianni Infantino. Porque la Asociación Inglesa de Fútbol, una de las federaciones que originalmente ayudó a Infantino a ser elegido en 2016, terminaría retirándole su apoyo para la reelección. Serbia, Suecia y Finlandia hicieron lo mismo, mientras que según varios informes, muchas otras federaciones de la UEFA estaban considerando seguir sus pasos. Incluso comenzaron a aparecer llamados directos a la renuncia de Gianni Infantino por parte de figuras importantes. El presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, y el presidente de la Liga, Javier Tebas, y de manera bastante irónica, Sepp Blatter. Sí, el mismo hombre al que Infantino reemplazó en 2016, prometiendo limpiar precisamente este tipo de comportamientos. Todos básicamente le estaban diciendo lo mismo. Ya es hora de terminar. Pero la cuestión es que Infantino todavía podría sobrevivir a las próximas elecciones. Y eso se debe a que la matemática electoral de la FIFA lo protege prácticamente sin importar lo que piensa Europa. Más de 200 de las 211 federaciones miembros de la FIFA ya habían respaldado su candidatura para un cuarto mandato antes de que todo esto ocurriera. Y solo necesitaría una mayoría. 106 votos para ser reelegido en marzo de 2027. Por ejemplo, podría perder los 55 votos de la UEFA y los 35 de la CONCACAF, y aún así ganar la reelección con el apoyo de África, Sudamérica y parte de Asia. Pero la razón por la que este video se llama "La FIFA está intentando vender el fútbol otra vez" es porque, bueno, intentar vender partes del fútbol se ha convertido en una especie de impulso recurrente durante la administración de Gianni Infantino, porque después de aquella propuesta de 2018 que mencioné al principio y que fue rechazada, al año siguiente, en 2019, apareció una oferta formal de 25.000 millones de dólares para ampliar el Mundial de Clubes y crear una nueva Liga de Naciones. Una vez más, según los informes, el dinero provenía de inversores respaldados por Arabia Saudita, y en el propio Mundial de Clubes de 2019, los clubes más importantes de Europa amenazaron con boicotear el plan original de Infantino para ampliar el torneo a 24 equipos. Existe un patrón mucho más amplio de controversias que hace que el colapso de este año resulte mucho menos sorprendente, porque incluso el Mundial de 2022 fue duramente criticado. Infantino incluso tuvo aquella famosa conferencia de prensa antes del torneo en la que les dijo a los periodistas: "Hoy me siento catarí. Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel a migrant worker. I'm European. For what we Europeans have been doing in the last 3,000 years, we should be apologizing for the next 3,000 years before starting to give moral lessons." Realmente creyó que había dado un discurso espectacular. Y esa declaración en particular envejeció exactamente como era de esperar, porque básicamente está llamando hipócritas a los demás mientras él mismo ha actuado como uno. Pero incluso dejando a un Infantino personalmente de lado, hubo una investigación criminal de 3 años en Suiza por unas reuniones secretas que había mantenido con el propio fiscal general del país,
en medio de una investigación por corrupción contra la propia FIFA. El caso finalmente fue archivado en 2023 por, cito, falta de pruebas, pero no antes de que Infantino encontrara tiempo para reunirse con líderes mundiales como Trump en la Casa Blanca mientras todo esto estaba ocurriendo. Y de alguna manera todo el asunto terminó desapareciendo convenientemente. Después, durante el Mundial Femenino de 2023, Gianni Infantino y la FIFA tardaron 11 días en condenar el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenny Hermoso después de la final del Mundial. Sí, 11 días de silencio ante uno de los casos más evidentes de conducta inapropiada y acoso sexual que el fútbol jamás haya visto públicamente. ¡11 días! ¿Dónde estaba toda esa indignación del discurso que dio durante el Mundial de 2022? Ahora existen muchas más críticas contra Gianni Infantino, especialmente en relación con supuestos favoritismos hacia determinados equipos y jugadores, algo que mucha gente señaló durante los Mundiales de 2022 y 2026. Pero por ahora no existe evidencia sólida que respalde esas acusaciones, son simplemente controversias. Así que objetivamente no sería correcto que yo profundizara demasiado en ellas sin terminar convirtiendo el propio video en una teoría conspirativa. Pero en fin, ¿realmente se hará algo al respecto? El Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA comienza en Polonia el 5 de septiembre y será la primera prueba real para comprobar si todas estas amenazas de boicot realmente se convierten en acciones contra Gianni Infantino. Pero sinceramente, el verdadero momento clave llegará en marzo de 2027. Porque será entonces cuando la FIFA celebre sus próximas elecciones presidenciales. ¿Infantino simplemente conseguirá un cuarto mandato sin oposición? ¿O las grandes confederaciones que lo rodean finalmente darán un paso al frente y presentarán un candidato diferente? Porque si algo nos enseñan los antecedentes históricos es que Infantino ya ha intentado hacer esto varias veces. Ha estado involucrado en numerosas polémicas y ha construido una enorme red de vínculos políticos que hacen posible precisamente intentar vender partes del fútbol. Así que, si Gianni Infantino continúa siendo presidente de la FIFA, bueno, puedes estar prácticamente seguro de que volverá a intentarlo venderlo una vez más.